Hola, soy Adriana Oroz, dietista nutricionista. Cuando comenzamos a dar consejos a nuestros pacientes para la pérdida de peso, siempre intentamos empezar diciéndoles qué alimentos no deberían incluir. Tal vez esta es la parte más dura. Pero en este vídeo lo que os quiero decir es qué alimentos debéis incluir en vuestro día a día, deben estar presentes y deben suplir el hueco de los anteriores para que os ayuden a bajar de peso. Por lo que en este vídeo os diré los 9 alimentos que os van a permitir bajar de peso de manera efectiva. Tenemos muchos enemigos alimentarios, pero aseguro que la fruta no es ninguno de ellos. Asegurar una buena ración de las mismas, que podría ser unos 150 o 200 gramos. Si hablamos por raciones o más bien por frutas, una ración podría ser una manzana o un plátano, o por ejemplo si hablamos del kiwi, pues serían 2 kiwis o 3 ciruelas. Verduras y hortalizas. Comenzad vuestros platos principales asegurando una buena ración de vegetales, ya bien sea crudos, en forma de ensalada o cocinados, al vapor, al horno, algún salteado o wok, algún puré o crema. Eso sí, intentar variar la manera en la que la consumáis, añadir especias para aportar sabor, que os ayudará a disfrutar de sus sabores y a no aburriros. Por ejemplo, una ración adecuada de vegetales en las comidas principales sería un consumo mínimo de unos 200 gramos en crudo. Proteína. Distribuye la ración de proteína durante el día en las diferentes comidas para regular mejor vuestra saciedad. Proteína como la legumbre, el huevo, el pescado azul, el blanco, el marisco, la carne magra o los lácteos naturales sin azúcares añadidos. La proteína os va a ayudar a estar mucho más saciados y a mantener y a proteger vuestra masa muscular. Hidratos de carbono. Sí, has oído bien. Debéis incluir hidratos de carbono en vuestra alimentación diaria aunque queráis bajar de peso. Los hidratos de carbono os van a ayudar a saciaros y a aportaros esa energía que necesitáis durante el día. Pero eso sí, tenéis que elegir hidratos de carbono de buena calidad. No sirven aquellos presentes en los bollos o en las galletas, aunque sean sin azúcares añadidos. Tenéis que incluir hidratos de carbono presentes en alimentos saludables, como sería el pan integral, la pasta integral, el arroz, la quinoa o el cuscús o incluso la legumbre, que además también aporta proteína, como comentaba antes, y os va a ayudar a estar mucho más saciados. Además de aportaros esa energía, también los hidratos de carbono os van a aportar las vitaminas del grupo B, que son muy importantes para vuestro metabolismo. Pero recordad priorizar alimentos integrales o de grano entero por su mayor riqueza de nutrientes, vitaminas, minerales o fibra. Alimentos con grasa saludable. No os olvidéis de este nutriente que tiene una función estructural y energética. Pero sí que es verdad que es el nutriente que más calorías aporta, por lo que debéis hacer un uso moderado del mismo. ¿Cómo lo podéis incluir o más bien consumir? Por un lado podéis consumirlo en alimentos como puede ser el pescado azul, tiene más riqueza de grasas saludables, que podéis llegar a consumirlo de 1 a 2 veces por semana. También lo podéis incluir en el aceite con el que aliñáis o condimentáis vuestros platos, o por ejemplo con el aguacate, las aceitunas o los frutos secos. De hecho, podéis añadir un puño de frutos secos como snack entre horas junto con la fruta, que os va a resultar muy saciante. Yogur o fermentados vegetales como snack. Cuando se comienza un plan de adelgazamiento siempre hay mucho miedo por ese hambre repentino que nos viene entre horas que a veces nos deriva en picar. En ese aspecto el yogur o cualquier fermentado vegetal puede ser vuestro gran aliado para que os regulen mucho mejor vuestra ingesta y os permitan llegar a las comidas principales con la ingesta más regulada. Lo podéis tomar solo o bien lo podéis combinar con frutos secos o con fruta para que el snack ya resulte más saciante y os permita llegar a las comidas principales mejor. Leche o bebidas vegetales. Son alimentos fáciles de preparar que os pueden ayudar entre horas a saciar el hambre que os pueda aparecer. Un vaso de leche o bebida vegetal caliente puede ser un gran aliado. Podéis tomarlo o solos o con té, infusión o incluso café. En este caso, para bajar de peso, os recomiendo que la leche tenga una cantidad moderada de grasa, es decir, utilizar leche o semi o desnatada, y en el caso de las bebidas vegetales, intentar que sean sin azúcares añadidos y a poder ser enriquecidas en calcio y vitamina D. Agua. Es importante estar bien hidratados. Un consumo regular de agua ya no solo os va a permitir recuperar y tener vuestras necesidades hídricas bien cubiertas, sino también os va a permitir regular mucho mejor vuestra ingesta durante el día. Mi consejo, intentad habituaros a tomar 1 o 2 vasos de agua en las comidas principales y tener cerca una botella de agua para que os recuerde ir bebiendo durante el día. Y por último, las especias, que pueden ser vuestros grandes aliados. Os ayudarán a aportar sabor a vuestros platos y a hacer que sean mucho más apetecibles y que podéis llegar a disfrutarlos mucho más. Así evitaréis pensar en otro tipo de alimentos que hemos dejado previamente de lado. Además, os va a ayudar a que disfrutéis del proceso de bajada de peso, afianzar vuestro plan nutricional y como tal, afianzar la progresión en vuestro objetivo.
Como veis, no os he dicho que vuestra alimentación debe estar basada en la alcachofa, en la piña, en el pepino o en cualquier batido verde. No debéis basar vuestra alimentación en un único alimento, por lo que desplazar cualquier tipo de dieta que os lo recomiende. Vuestra alimentación debe estar basada en un déficit calórico moderado, basado en alimentos saludables, que os ayude a cuidar vuestra salud durante este periodo de bajada de peso, que ayudará a que ese objetivo se pueda llegar a dar y a mantener en el tiempo. Si con esos consejos no conseguís bajar de peso, os animo a que acudáis a un profesional sanitario que os ayude, como somos los dietistas nutricionistas de Alimenta, que mediante un plan personalizado y adaptado a vuestras necesidades os podemos ayudar a bajar de peso y acompañar en este proceso. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, coméntalo o compártelo con quien creas que le pueda interesar. También recuerda suscribirte al canal de la Alimenta, donde verás que hay mucho contenido en relación al objetivo de bajada de peso. Encontrarás vídeos donde hablamos de los errores más comunes para bajar de peso, o por ejemplo os damos ideas de comidas o cenas para bajar de peso, o snacks incluso saludables para picar entre horas. Verás que hay mucho contenido que te pueda interesar. Gracias por estar siempre detrás de los vídeos, por verlos, y recuerda, comiendo bien, mejora tu salud.